Venga, le cuento, esta semana estuvo súper movida en todos los ámbitos. En el ámbito geopolítico, lamentablemente, hay una gran probabilidad de guerra entre Estados Unidos e Irán. China termina su año chino, empieza el nuevo año chino, el año del caballo, creo. Y a nivel de redes sociales, lo que se estuvo moviendo fue esto. He Miren was a ese good video. man. He knew too much Brutal. about our Russia operations. Brutal, ¿por qué? He had to Porque die, obviamente and now you ni die Tom Cruise too. se reunió con Brad Pitt y se pusieron a pelear y alguien los filmó y el guión. No, esto nunca pasó. Esto es generado con IA. ¿Pueden creer? Generado con IA. Generado en 5 minutos con IA. Alguien coge un prompt, dice, pon el personaje A, pon una foto de Brad Pitt, el personaje B, una foto de Tom Cruise, peleando de manera cinematográfica con, no sé, técnicas de Kung Fu en un edificio, en tales condiciones, que la cámara se mueva de tal forma, bla, 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 pa. 5 minutos después, tiene ese video. Es que esto es impresionante en realidad. Yo sé que hay cosas que ya no nos impresionan, pero cuando lo analizas desde el punto de vista de la ingeniería, la capacidad de generación de esto es súper impresionante. ¿Y cómo se sacudió la cosa? Ah, pues te imaginarás. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a sufrir por este tema? La industria cinematográfica. Entonces Disney saltó de una vez, empresas como Netflix, todas estas creadoras de series, contenidos, películas, pues obviamente saltaron. ¿Y saltaron a qué? A hacerle precisamente una advertencia a la empresa que generó esto para que empiece a quitar ese contenido, porque si no, pues iban a tener consecuencias legales. Y esto es bien curioso, ¿no? Porque cuando salen las primeras versiones de inteligencia artificial, cuando podrían, por ejemplo, solo clonar, supongamos la palabra clonar no está bien usada ahí, pero se mola en este contexto, clonarte digitalmente a ti. Entonces, las empresas como Disney trataban de comprar los derechos de imagen de un actor y entonces con esos derechos de imagen comprados decían, bueno, ya no tengo que contratar al actor, sino que digitalmente hablando voy a ponerlo en mis películas o en mis series. Tú me vendes tu imagen, ¿no? Y claro, todos los actores salieron a protestar y las cinematográficas, parce, de malas, esto es lo que hay. Pero ahora, lo curioso es que esto sí le afecta a los dos, es decir, le afecta a la cinematográfica y al actor. ¿Por qué? Porque usan obviamente la imagen del actor y dos, porque hacen cosas que antes solo hacía el cine. Es decir, tener esa capacidad para que tú la hagas desde un escritorio de tu casa, introduciendo 5 líneas de prompt y 3 imágenes, brutal. Entonces, claro, estas empresas se ven afectadas por esto y amenazadas con esto. Y adivinen quién hizo este software. Si les dijera ByteDance, ¿el nombre les suena? Por supuesto que no, ¿no? Pero si les digo TikTok, ese sí, ¿no? ByteDance son los creadores de TikTok. Entonces ByteDance hizo una aplicación que se llama Seedance y Seedance, la versión 2 es la que es capaz de hacer este tipo de videos que estamos viendo. Es que son brutales, es que miren esto. Es que en serio es brutal lo que se alcanzó a hacer con Seedance. Entonces, ¿qué sucede? Esto nos lleva a pensar un poco más allá, que es la invitación que yo les hago. Pensemos un poco más allá. Primero, pensemos en el ser humano. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, les pongo esta situación. Si nosotros hacemos un poco de historia y nos vamos por allá al siglo XV, estamos en Renacimiento. Renacimiento, el ser humano vuelve al centro de todo. Las pinturas de Da Vinci, qué sé yo, el ser humano es el centro, ¿no es cierto? Si nos fuéramos un poco más atrás, y estamos hablando obviamente de historia eurocéntrica, por supuesto, entonces estamos hablando que Dios está en el centro de todo, ¿no? Después de esto entraríamos que a la era de la ilustración. Entonces, en la ilustración, la razón del poder, o el poder de la razón. Después entraríamos a que a la revolución industrial, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el poder? El poder de hacer, el poder de la fábrica, el poder de fabricar. Obviamente ya estamos en eras modernas, entraríamos a qué, llamémosle la era del consumo, la era del mercado, donde nos volvemos todos los seres humanos una fuente de consumo inagotable para un mercado y donde el mercado dicta el valor del consumo.
Esa es la era en donde estamos nosotros en este momento. Y lo hablábamos en videos anteriores, donde tu valor está dado por el mercado. ¿Y quién daba ese valor? El conocimiento. ¿Y por qué digo así el conocimiento? Porque el conocimiento, entre más especializado era, pues más valor adquiría. Un ejemplo muy claro de eso es si estás en una ciudad y hay X número de médicos, pero hay X número de especialistas, pues esos especialistas tienen un costo, cobran un poco más caro su consulta porque son especializados en esa área. Y si hay 10 especialistas, la cifra es una. Pero si hay un solo especialista, pues la cifra es todavía más alta porque hay menos, ¿sí? Precios de mercado. ¿Por qué? Por conocimiento especializado. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Cuando escriban los libros de historia, en 100 años, ¿cómo llamarán esta era? ¿Qué nombre le pondrías tú si fueras un historiador y estuvieras describiendo lo que viste hacia atrás, lo que pasó? Le podríamos poner la era de la disrupción de la inteligencia artificial. O le pondríamos algo así como Joseph, el economista que hablaba sobre la, ¿cómo es que le decía? La destrucción creativa. Un economista por allá en 1943 hablaba de la destrucción creativa que sucede precisamente en el capitalismo, en donde cuando se van creando, por obvias razones, por creatividad, nuevas tecnologías, pues esas nuevas tecnologías van destruyendo tecnologías viejas, ¿sí? Entonces estamos en un punto de una destrucción creativa que por supuesto sobrepasa la capacidad de creación, ¿no? O sea, perdón, la capacidad de creación es tan alta que empieza a destruir de una manera tan alta que no somos capaces de ir a la velocidad que deberíamos ir. Entonces, volviendo al tema de dónde queda el ser humano en todo esto, es que el ser humano está dejando de ser el centro nuevamente y nos estamos desplazando. ¿Sí? En la sociedad de consumo nosotros somos del centro, en la sociedad de producción, digamos, en la revolución industrial somos del centro, en la ilustración ni hablar, por supuesto el centro, la razón es del poder, ¿no es cierto? En el Renacimiento también. Obviamente hacia atrás, donde Dios era el centro, no lo somos claramente. Pero después del ser humano sigue un flujo muy lógico siendo el centro de todo lo que nosotros creamos o hacemos. Pero ahora el centro nos lo están robando, ¿sí? Por ejemplo, miren este video, es súper impresionante, obviamente es de la inauguración, o no, esto no se llamaría inauguración, llamémoslo la celebración del nuevo año chino. ¿Quién es del centro? Otro día hablamos de lo impresionante de estos robots. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Estamos perdiendo ese centro y esa pérdida de ese centro no solo se ve materializada en que ya nuestro conocimiento no tenga el valor que tenía antes, ¿sí? Porque el conocimiento, comillas, ya está. No todo el conocimiento, por supuesto, hay cosas que no conocemos y se están apenas creando. Pero el conocimiento, por ejemplo, del uso de un software, antes era un conocimiento muy preciado. Imagínate este escenario. Tú eres un diseñador que estás viviendo en la ciudad de Bogotá, Colombia, ¿sí? Y una empresa en Boston necesita un diseñador. Entonces allá le paga, supongamos, X número de dólares, $5,000. Estoy inventándome las cifras. Ahora, puede contratar de manera remota con la llegada, por supuesto, del Internet. Estamos hablando, no sé, 2010. Puede contratar de manera remota a ese trabajador en Bogotá y no pagar esos $5,000, sino pagarle, por ejemplo, $2,000. Para el trabajador colombiano en ese momento posiblemente es un buen trato y es un buen trato para el trabajador, para la empresa de Boston. ¿Por qué le están pagando a este trabajador? No solo por el conocimiento que tiene en hacer un buen diseño o tener conceptos sobre diseño, sino porque pueda usar un software que pueda materializar eso. Entonces, si era diseño, no sé, las plataformas o los suites de Adobe, si tú sabías utilizarlos bien, pues tenías, digamos, como un poco más de valor en el mercado. Ni hablar en el tema de ingeniería. Los que pasamos por ingeniería, ustedes saben que las peticiones en hojas de vida era una lista así enorme de los softwares que se supone debías manejar. Y ni hablar de los ingenieros de sistema de esas listas. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque imagínate que tú seas ese diseñador hoy en Colombia y trabajas para Estados Unidos o trabajas aquí en Colombia, da igual. ¿Qué pasa si entonces hay un software, pasaba lo que hablábamos en el video anterior del sistema legal? ¿Qué pasa si hay un software que hace este tipo de animaciones
con una calidad que ni tú alcanzas. O la alcanzarías pero usando una máquina, una computadora con muy buenos recursos, pagando unas licencias de software súper caras. Y esto en cambio pagas una licencia de uso de este software de, no sé, voy a especular, 20, $30 y ya puedes crear una serie de segundos o algunos minutos, de acuerdo al tipo de licencias, de este tipo de videos. Obviamente, también no estamos hablando solo de videos. Ustedes ya saben que muchas plataformas que generan, por ejemplo, que se usan para diseño gráfico, ya tienen entre sus, digamos, funciones generación por IA. Pero el punto es que entre más generación por IA haya, pues el ser humano hace menos. ¿Por qué? Porque la IA tiene un mejor conocimiento de cómo se usa ese software, ¿sí? Y no es el software a la final el uso. El uso es que la herramienta, la inteligencia artificial, perdón, sabe cuál es lo que tú esperas como resultado, sabe cuál es el entregable. Entonces yo le digo, ayúdame a hacer un diseño para un logo. Me lo piden a mí, entonces yo hago un logo en, no sé, una hora, supongamos. La IA en una hora ha hecho 200 logos, me ha sacado yo no sé cuántas cosas, si yo ya le he dado más información, me ha hecho un análisis y me ha dicho que el mejor de los 200 es este. Sí, y yo apenas estoy dibujando y poniéndole colores a uno. Entonces, ¿qué pasa con la empleabilidad mía como diseñador gráfico? ¿Sí? Empieza a correr un riesgo, son riesgos reales. Ahora imagínense la industria cinematográfica en toda Latinoamérica. ¿Qué va a pasar? Supongamos con la industria de doblaje. Ustedes saben que aquí en Latinoamérica la industria mexicana es súper fuerte en doblaje. ¿Qué va a pasar con eso? Si tenemos un software que puede hacer doblajes casi que en tiempo real, mueve los labios, o sea, cambia la forma o la estructura del video para que el personaje mueva los labios como si estuviera hablando en tu idioma literal. Entonces ya no hablaría como, digamos, en Latinoamérica, muchas de las traducciones nos vienen de México, pero no, ya la escucharíamos como si hablara un colombiano. Y en México, obviamente, un mexicano, en Perú, un peruano, en Argentina, un argentino, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con estas industrias que estaban ubicadas en estos países y hacían esto? Entonces, estas cosas que vemos que en redes sociales nos puede parecer asombroso, gracioso, lo que sea, en realidad nos está impactando a nivel de industria en Latinoamérica de una forma importante. ¿Por qué? Porque la economía de Latinoamérica, en gran medida, y en algunos países en renglones más altos que en otros, dependemos de contrataciones extranjeras, donde hacemos trabajo remoto por servicios, abro comillas, digitales. Cuando hablo digital es que te sientas en un computador a trabajar. Y si la IA puede sentarse en el computador a trabajar por ti, pues tus servicios ya no son requeridos. Amigos, esto es lo que les quería contar por hoy. Espero que tengan una feliz semana.